Nutrición Lab, el podcast científico más cercano a ti. Hola a todos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Soy la doctora Ana Mayela Ramos, titular de este podcast. Hoy, para profundizar sobre el tema de la aplicación de bioprocesos, en particular con lo relacionado al suero de leche, tenemos un invitado que es muy conocido por todos ustedes. Se trata del Dr. José González Valdés, quien es el director asociado del Centro de Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Te invitamos a escuchar la segunda parte de esta presentación del Dr. José González y que estoy segura que a todos nuestros estudiantes y oyentes en especial les parecerá de gran valor. Estoy segura que no se lo van a perder. Adelante, doctor. Ya hablando de las pruebas, lo que se fue haciendo fue agarrar muestras purificadas previamente de ribonucleasa A y de alfa-lactalbúmina en 3 versiones. La proteína que está sin modificar o proteína nativa, la proteína monopegilada y la proteína dipegilada. Tanto la monopegilada como la dipegilada se purificaron mediante cromatografía. Se hizo todo un procedimiento en el cual básicamente se corría por cromatografía las reacciones de pegilación, se separaban cada uno de los componentes, filtraban, se concentraban y se solidificaban para poder cuantificar exactamente cómo se generaba el comportamiento de partición de cada una de estas proteínas. ¿Por qué hacer esto? Bueno, finalmente la cromatografía pues es en el ramo o en el área de proteínas pegiladas. La cromatografía es la reina de las separaciones en general y es una muy buena técnica para separar estas proteínas. La desventaja que tiene la cromatografía comparado con lo que queremos probar ahorita es que la cromatografía pues es una técnica muy costosa. Entonces, a medida que nosotros logremos sustituir esta técnica con otras técnicas más eficientes y quizás más económicas, pues es importante para las personas o las empresas que se dedican a la purificación y a la producción de este tipo de fármacos. He ahí la razón de querer utilizar los sistemas de 2 fases acuosas para la separación de las proteínas. Ahora, al momento de hacer las pruebas para cada una de la separación de las proteínas, nos encontramos con cosas bastante interesantes, tanto para la ribonucleasa como para la alfa-lactalbúmina. Para las 2 proteínas, conforme íbamos incrementando el peso molecular del polímero, nos dimos cuenta que la proteína nativa tenía una preferencia por la fase inferior del sistema, mientras que las proteínas mono y dipegilada tenían una preferencia para la fase superior. Esto nos alentó bastante en el sentido de que por lo menos ya sabíamos que de la mezcla de proteínas podíamos separar las proteínas mono y dipegilada de la nativa. Entonces eso fue como una palomita para el trabajo en el sentido de que lográbamos purificar casi al 100% la proteína que no se había modificado, lo cual es muy importante porque esto quiere decir que la podremos otra vez recuperar y volverla a meter a una reacción de pegilación y así también eficientizar el proceso. Ya en el caso particular de la proteína mono y dipegilada, nos dimos cuenta también de algo muy interesante que está relacionado con el grado de pegilación. A medida de que el grado de pegilación de la proteína aumenta, la preferencia por la fase superior también va aumentando. Es decir, la fase superior, al estar compuesta por polímero, en particular PEG, principalmente, nos está hablando aquí de que las relaciones o las interacciones hidrofóbicas entre el polímero que está pegado a la proteína y el polímero del sistema se vuelven importantes y esto ayuda a que la proteína vaya a la fase superior. Se me pasó a decirles que en el sistema de 2 fases acuosas polímero-sal, el polímero es el que está en la fase superior y la sal es la que primordialmente se queda en la fase inferior. Para la ribonucleasa, el volumen o
la razón de volúmenes que estábamos utilizando en un principio era 1, es decir, el volumen de la fase superior contra el volumen de la fase inferior era prácticamente el mismo. En este caso era 1 mililitro y 1 mililitro. Y para la ribonucleasa encontramos que la separación entre la nativa y las proteínas pegiladas era prácticamente arriba del 95% en los dos casos. Sin embargo, en el caso de la proteína, la alfa-lactalbúmina, no sucedió lo mismo. Si bien la proteína nativa se iba hacia la fase salina, las proteínas pegiladas se fraccionaban, digamos, 50-50. La mitad de ellas se iba a la fase superior y la mitad de ellas se iba a la fase inferior, lo que nos llevó a hacer una optimización de este sistema, modificando la razón de volúmenes del sistema. Es decir, en lugar de utilizar un sistema en el que la fase superior y la fase inferior fueran de 1 mililitro y 1 mililitro, modificamos la razón de volúmenes para que cada vez la fase superior fuera más grande. Es decir, que la relación, si tú divides el volumen de la fase superior y la fase inferior, si es 1 mililitro y 1 mililitro, te va a dar 1. Pero lo que aquí hicimos fue modificarlo para que esa división de los volúmenes de la fase nos diera un valor de 0.33 y de 0.3. De esta manera logramos nuevos sistemas con esta variación en la relación de volúmenes, y nos encontramos con que a medida que la razón de volúmenes iba aumentando, también se iba logrando una mejor purificación de de las proteínas pegiladas hacia la fase superior. Y esto tiene algo que ver mucho con una propiedad o un parámetro de los sistemas de dos fases acuosas al que denominamos volumen excluido. A medida y para explicarlo, lo podemos ver de la siguiente manera. Si tú tienes un volumen en el que no logran pasar o no logras meter más cosas en ese volumen, si tú aumentas ese volumen, pues finalmente van a caber más partículas. Lo mismo sucede. Al momento de aumentar el volumen de la fase superior, va a haber más espacio para que las proteínas modificadas por polietilenglicol se vayan hacia esa fase superior y tengan también una mejor separación y una mejor purificación. Y eso fue lo que estuvimos haciendo, y logramos tener una relación de purificación también muy muy alta, arriba del 90%. El artículo propone también un sistema o ya un proceso en el cual a partir de ambas reacciones de pegilación se logre la purificación de las proteínas mono y dipegiladas de ambas enzimas. En el caso de la ribonucleasa A, el primer paso obviamente es la reacción, que es una reacción que se hace a pH 5.1, 4 grados centígrados, y tiene una duración de 17 a 19 horas. Después de esto se pasa a un sistema de dos fases acuosas de peso molecular de PEG de 8000 gramos por mol, una longitud de línea de corte de 25% peso-peso, un BR de 1 y un pH de 7. Al momento de que el sistema entra en equilibrio, en la fase superior vamos a tener 1.43% de ribonucleasa A con respecto a la que entró al sistema, 98.34% de la ribonucleasa monopegilada y 87.87% de la ribonucleasa dipegilada. Al contrario, en la fase inferior vamos a tener el 98.57% de la proteína nativa que no reaccionó, el 1.66% de la proteína monopegilada y el 12.13% de la proteína dipegilada. Es decir, estamos separando el 98.34% de la monopegilada en la fase superior, lo cual es increíble y también comparable con los procedimientos cromatográficos que tenemos para purificar este tipo de proteínas. En el caso particular de la alfa-lactalbúmina, igual la reacción se lleva a cabo a pH 5.1 a 4 grados centígrados por la misma longitud de tiempo. Aquí el sistema es de peso molecular de PEG 8000 gramos por mol. La TLL también es de 25% peso-peso. La razón de volúmenes en este caso es de 3 y el pH, como ya lo establecimos, es de 7.
Para la separación, ya una vez que este sistema queda estable, tenemos que en la fase superior vamos a tener el 7.83% de la proteína nativa, el 76.92% de la proteína monopegilada y el 75.89% de la proteína dipegilada. Caso contrario, en la fase inferior vamos a tener el 92.17% de la proteína nativa, el 23.08% de la monopegilada y el 24.11% de la dipegilada. Si bien los resultados comparando la ribonucleasa con la alfa-lactalbúmina no son similares y el resultado es mucho mejor en la ribonucleasa, en el caso de la alfa-lactalbúmina también es un resultado muy bueno. Recordemos que la alfa-lactalbúmina viene de un desecho de la industria y estamos revalorizando esta proteína para darle un mayor valor agregado, que en este caso en el uso de un fármaco que está pegilado, que tiene una mejor estabilidad. Entonces, lograr una purificación arriba del 75% con una técnica tan sencilla como lo son los sistemas de dos fases acuosas, pues nos habla de que es algo bastante bueno para revalorizar esta proteína. Finalmente, pues les comento, viene de un desecho que se puede obtener prácticamente gratis. Si ustedes van a alguna fábrica de quesos o de lácteos, pues es un desecho que muchas veces no saben qué hacer con él, ¿no? Finalmente, sí hay cierta parte del desecho que se va a ir hacia la producción de estos concentrados proteicos o de otro tipo de, a lo mejor, generación de bioplásticos, pero es tanto lo que se produce que no se dan abasto y finalmente este desecho tiene que tirarse, como lo mencionaba al principio, a los mantos acuíferos y pues no siempre es algo que estamos buscando, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos creo que son muy importantes analizarlos desde diferentes perspectivas, ¿no? Primero, pues está la perspectiva de la industria farmacéutica en la que se logra la purificación primaria de estas enzimas modificadas de mezclas que son bastante complejas. También desde la industria láctea, que pues son enzimas que pues no tienen ningún valor cuando se encuentran dentro del desecho, que si lo extraemos del desecho, las utilizamos, pues le damos un valor agregado completamente al desecho, ¿no? O sea, estamos hablando que las dosis de estas proteínas pues rondan en los miles de dólares, la dosis. Entonces, pues es muy importante ver cómo cambia el precio de estas proteínas, de considerarse algo que no tiene absolutamente nada de valor, hasta después algo que es bastante valioso y que además tiene una actividad bastante benéfica para esas poblaciones que están siendo afectadas por este tipo de enfermedades como lo son el cáncer, pues que es, como sabemos, una enfermedad bastante delicada, y cualquier avance que logremos tener con respecto al tratamiento de cáncer pues siempre va a ser bien recibido. Por último, nada más comentarles que pues el trabajo en general de pegilación no solamente se ha cerrado a la prueba con estas dos proteínas. Utilizamos estas proteínas porque son muy buenos modelos de lo que queremos lograr, pero hemos utilizado muchas proteínas. Se vuelve también relevante hoy en día, a pesar de que este trabajo ya tiene casi 10 años que se publicó, porque muchas de las patentes de las proteínas pegiladas están a punto de expirar, lo que nos va a permitir también hacer fármacos biosimilares y biomejorados con estas y otras proteínas. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me pueden mandar un correo a jose-gonzalez@tec.mx. Con mucho gusto les puedo resolver cualquier duda que tengan, y les deseo también la mejor de las suertes en todos sus proyectos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta aquí el tema de este día. Espero que haya sido de tu interés y nos puedas escuchar en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias. Innovación Lab, el podcast que te mantiene al día con los avances
Tecnológica. Innovación Lab, el podcast científico más cercano a ti.